La entrevista de hoy. 8 de la mañana ya con un minuto y ahora saludo con mucho gusto a Francisco Urrutia, es director académico del Centro de Estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días a ti y al auditorio. Muy buenos días. ¿Qué nos puede decir en torno a un reciente estudio que afirma de que en México maestros de inglés que están en las escuelas, que aparentemente están enseñando inglés, pues no saben inglés, no lo saben hablar? ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues yo también he estado al tanto de un estudio reciente que elaboró una organización de la sociedad civil financiada por algunas de las empresas más grandes del país, Sí. donde se reporta que los maestros mexicanos evaluados en ese estudio tienen un conocimiento muy escaso del idioma inglés, maestros que están frente a grupo enseñando esa lengua, lo cual pues hace evidente una carencia de nuestro sistema educativo en el ámbito de la formación a los docentes. Ya es sabido que las escuelas normales y las universidades en donde se forman las maestras y los maestros mexicanos pues son escuelas que tienen mucho por mejorarse. El año pasado hubo una consulta para revisar el modelo educativo de las escuelas normales y pues no hubo una publicación de resultados por parte de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, no se ha transformado el modelo educativo de los normales, que debería ser una de las prioridades de este gobierno en política educativa. Ustedes como Centro de Estudios Educativos, cuando ya obtienen esta información, cuando la analizan y sacan conclusiones, ¿qué es lo que hacen? ¿La entregan a las autoridades para que ellos tomen decisiones o qué es lo que hacen con esta información? Sí, bueno, el estudio sobre la evaluación a los maestros de inglés no lo realizó el centro. Cuando nosotros realizamos estudios, los realizamos desde su diseño en diálogo con las autoridades, porque el Centro de Estudios Educativos es un centro pensado sobre todo para incidir en políticas públicas, en la mejora de la calidad y la equidad de la educación en México. Sí. Entonces, no solo dialogamos los resultados de los estudios con las autoridades, sino los dialogamos desde su diseño, porque como ellos son los tomadores de decisiones, responsables de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, pues más vale tenerlos en cuenta para ver cuáles son los estudios que está necesitando el sistema educativo mexicano, además de algunos que el centro emprende por cuenta propia para retroalimentar a las autoridades e intentar mejorar. Bueno, y realmente sí lo toman en cuenta las autoridades cuando se dan a conocer o se conocen pues que hay diversas carencias de parte de algunos maestros que están frente al grupo. Hay autoridades que nos han hecho caso en cosas relevantes. Sí. Un tema tan sencillo como la calibración correcta de los cañones para proyectar los contenidos del programa Enciclomedia era un problema que había cuando empezó el programa. Nosotros fuimos evaluadores desde el punto de vista pedagógico de ese programa, fuimos a las aulas a ver cómo estaba funcionando el programa, si los maestros utilizaban el software, si proyectaban en el pizarrón, etcétera, y detectamos que los cañones estaban mal calibrados y por esa razón no se proyectaba bien en los pizarrones, y los pizarrones que están diseñados para ser interactivos no funcionaban como tales. Una retroalimentación de parte del centro pues ayudó a que los cañones y los pizarrones se calibraran correctamente, porque estaban a una distancia incorrecta. El proveedor estaba procurando ahorrar en cable, por ejemplo, sí. Por eso lo había puesto a la distancia incorrecta. En esa ocasión nos hicieron caso, no nos han atendido todo lo que valdría la pena en el tema de evaluación a maestras y maestros y evaluación a escuelas. Hay un modelo probado en más de 600 escuelas en las 32 entidades de la República para la evaluación de las y los maestros, pues que exitosamente y pues está ahí en
la Secretaría guardado porque pues no han tenido bien aprovecharlos desde el sexenio pasado, y bueno, ahora vamos a esperar por dónde viene la evaluación de maestros este semestre, que es uno de los temas más destacados en política, cuando ya hay un modelo exitoso para hacerlo y está ahí en un cajón de la SEP. Principalmente, ¿a qué se dedica este centro de estudios educativos? ¿A un área específica de la educación? Me refiero a, no sé, a primaria o a educación básica, o también ven la educación media, superior y superior. ¿Ustedes en qué se enfocan? Bueno, a lo largo de los 50 años de historia que tiene el centro, 51, cumplimos el noviembre pasado, sí, se han hecho estudios de educación básica, educación media y educación superior, incluso posgrado. Sí. Sin embargo, la mayor parte de ellos se concentran en el nivel básico, primaria, secundaria, y con un enfoque que privilegia la equidad, que es uno de los problemas principales del país y del sistema educativo que tenemos. El capítulo de la Ley General de Educación que versa sobre el tema de equidad, pues prácticamente se construyó en el centro. Se han evaluado los programas principales para abatir el rezago educativo, que es otro tema de equidad. El programa Escuelas de Calidad se ha evaluado en el centro, el programa Enciclomedia, es decir, también la incorporación de tecnologías a la educación ha sido otro fuerte del centro en las últimas décadas, y actualmente estamos trabajando en la evaluación y el acompañamiento a un modelo de evaluación, un modelo de atención al nivel multigrado en el estado de Puebla. Bien, durante sus estudios, durante sus intervenciones, cuando hacen el levantamiento de datos y demás, ¿cómo los ven los maestros del sindicato? ¿Los ven con cierto recelo o sí les aportan toda la información que ustedes necesitan? ¿Cómo es la reacción? No, los maestros del sindicato en general, y en general los maestros, pues son trabajadores, son profesionales del Estado. Hay algunas secciones de algunos grupos sindicales, como la coordinadora, que son, vamos a decir, más típicamente críticos de lo que venga del sistema educativo, pero estos grupos son minoría en el Magisterio Nacional. En general, los maestros, las maestras, son mayoría mujeres, y los maestros mexicanos, pues son un gremio pues que trabaja, que cumple, que se forma, y a nosotros nos reciben bien. Llegamos, cuando vamos a hacer un estudio a una escuela o a un centro de maestros, pedimos un oficio a la Secretaría Federal o del Estado en cuestión, y con ese oficio nos dejan entrar a la escuela y nos aportan la información necesaria. Nosotros tenemos en la biblioteca del Centro de Estudios Educativos más de 3,000 videograbaciones de maestros dando clase frente a grupo. Sí. Es decir, nos dejan entrar hasta la cocina, dan su clase lo mejor que pueden cuando van a ser evaluados, y nosotros tenemos la evidencia de todo ello para hacer los estudios. Y pues haciendo un balance de los estudios que ustedes han realizado en escuelas públicas, ¿cómo andamos? ¿Y andamos muy mal en educación? Andamos, yo podría decir que andamos tan mal y tan bien como anda el país. Muchas veces hablamos de la educación como si fuera el mayor lastre que nuestro país tiene. Sí. Yo creo que la educación es el reflejo del país que tenemos en general. Lo que pasa es que luego vemos a nuestro país como la 12ª economía del mundo, pero sí, no nos damos cuenta de que cuando nos ponemos a revisar cómo está distribuida esta economía, pues somos uno de los países que peor distribuyen su riqueza, y una de las maneras de distribuir la riqueza es la educación, educando a toda la población. Entonces, sí somos de los últimos lugares entre los países de la OCDE cuando se aplican las pruebas de logro educativo, pero también somos de los últimos lugares al momento de distribuir el ingreso, somos de los últimos lugares al momento de pagar impuestos, y entonces se voltea nada más a ver la educación, porque ya se hizo en México a los maestros y al sistema educativo
pues como una especie de chivo expiatorio de los problemas que tenemos, cuando en realidad pues los problemas que tenemos son mucho más complejos, tienen que ver con mejorar nuestra productividad, tienen que ver con distribuir mejor el ingreso, tienen que ver con formar mejor a nuestros maestros, tiene que ver con que lleguen las tecnologías y los libros de texto a todas las escuelas, en particular a las más marginadas, tienen que ver con disminuir nuestra corrupción, es decir, es un problema sistémico el que tenemos. No hay que excusarnos en los problemas extra educativos para no mejorar lo educativo. Cada quien, es decir, cada maestro, cada director de escuela, cada funcionario y cada centro de investigación tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible, establecer los controles sociales para que eso suceda, y muchas veces los controles sociales están más en la cancha, en el trabajo del director, en el apoyo del colega maestro, en mejorar las escuelas de formación inicial y continua a docentes, y no en criticar simplemente. Bien, pues Francisco, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Importante pues todo esto, que se haga, que se evalúe el sistema educativo mexicano para mejorar. Esa es, me imagino, que la única intención, el mejorarlo, el hacer que tengamos mejores niños más preparados, jóvenes más preparados, que puedan hacerle frente a la vida sin mayor problema. Muchas gracias, Francisco. Yo te agradezco a ti y a tu amable auditorio la llamada y la atención. Muchísimas gracias.